Buenos días, queridos amigos, ya es jueves. Me da mucho gusto saludarles. Como siempre estamos saludándolos desde la hermosísima ciudad de Cuernavaca, que con una claridad, una limpieza después de una lluvia pertinaz, persistente, nos deja un clima agradable, sin calores. Saludo con todo cariño a mi amado hijo Dieguito, a 6 meses de su partida, a mi querido Rodrigo, que anda más allá del charco lejos con su mamá, también a Susi, a mi querida amiga y compañera América Soto y a todos los que de una u otra manera hacen posible este programa en el que hemos transmitido durante más de un año, ya casi un mes, de haber iniciado este proyecto de trabajo permanente, continuo y pues a reserva de que las interrupciones normales de transmisiones que se hacen por falta de una buena imagen o una buena comunicación, en ocasiones hemos tenido esos vericuetos, pero los hemos solventado. Ahí anda Luigi, BQ, mucho gusto en saludarte. Qué bueno que se unan a la transmisión. Verdaderamente es un gusto siempre saludarlos y quitarles unos poquitos minutos de su valioso tiempo. Empezando por el programa, ya saben que para hacer un buen guiso se necesita sal y pimienta siempre. Los condimentos que aderezan y adornan y enriquecen el sabor de las cosas. Y nuestra sal y pimienta, pues no tenemos tan buenas noticias. Me voy a quedar con un solo comentario general que voy a desglosar en varios. Se pueden ir, por favor, como referencia. Agradezco al periódico Reforma, como siempre, que me llegue la información, las personitas que me hacen el favor de ayudarme. Y lamentablemente, en la de 8 columnas, estoy haciendo mi comentario en el Facebook. Lo pueden ver ustedes, ya lo publiqué desde hoy aproximadamente a las 6 de la mañana. Para este ejercicio nos levantamos muy tempranito, desde las 4 ya estamos trabajando, sepan ustedes, que es el México ingobernable y a dónde está el presidente. Como la película de ¿A dónde está el piloto? Pues así estamos en nuestro país. Aumentan los conflictos. Tienen ya conocimiento ustedes de las movilizaciones que hubo en Oaxaca, lo dije en el resumen del lunes. Los muertos, que lamentablemente son 8 y que según la Secretaría de Gobernación, este desalojo en Oaxaca ocasionó 8 muertes. El día de ayer dijo el señor Osorio Chong que no eran maestros. Yo no sé si una muerte, porque sea maestro o no, vale más que otra. Eso como corolario. El conflicto de la CENTE es un conflicto que ha tomado tintes nacionales, que está teniendo repercusión en no menos de 6 o 7 estados en la República Mexicana, incluidos por supuesto Oaxaca mismo, Michoacán, por supuesto Guerrero, por supuesto Morelos. Hemos dicho ya que esto trasciende y lamentablemente hasta Chiapas ya se encuentran movimientos de la sociedad civil en protesta por esta represión que, aunque el señor Osorio Chong dijo ayer que ni armas llevaban. Robertito, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues sí, la verdad es que los videos son muy claros, las fotografías muy claras. La Policía Federal había dicho que sí llevaban armas, el señor Osorio Chong desmintió la nota el día de ayer. Sepan ustedes que ayer en la tarde, por ahí de las 5:30, se reunió por fin el gobierno federal en representación del secretario de Gobernación del presidente Enrique Peña Nieto para iniciar la mesa de diálogo con la CENTE. Bueno, ¿a dónde está el señor Nuño? No se le vio, el señor secretario de Educación Pública, que estuvo asusando, y lamentablemente hay comentarios también en las redes que hablan acerca de que esto es un mero subterfugio del gobierno federal para hacer despidos masivos de maestros, para bajar las nóminas y para bajar el costo-beneficio. Mari Rivera, gusto en saludarte. Desgraciadamente el costo que va a tener social, económico y la trascendencia política de esta represión, que aunque está en 8 fallecimientos, no como los 43 de Ayotzinapa, parece que se le avecina una tempestad en los últimos 2 años del régimen del presidente Enrique Peña Nieto. No somos, Mari, me da muchísimo gusto saludarte, tenía muchísimo tiempo que no podía yo entablar un nexo contigo. Felicidades por tu cumple, te mandé una felicitación, te mando muchos besos, te recuerdo con muchísimo cariño, aprovecho la oportunidad para decírtelo. Grandes momentos que vivimos en GNP, la verdad te recuerdo con mucho cariño. Gracias, gracias por estar aquí escuchando este programa que, como les decía yo, es acerca de la seguridad
en México sobre las personas y los bienes, y esta transmisión la hacemos todos los jueves, pero ya estamos agarrando la sal y pimienta desde el lunes. En la sal y pimienta seguimos con el problema del magisterio, de la CENTE, de la movilización social que se está generando alrededor de ellos, el apoyo que sin duda lo tiene de Andrés Manuel López Obrador y algunas otras, digamos, gentecitas que se están dando. Por otro lado tenemos el problema de los médicos. Les voy a dar los resultados, por supuesto, ahorita que entre a tema, acerca del Foro de la Salud en México, que fue celebrado el 16 de junio en el periódico Reforma, que fue convocado desde el secretario de Salud, el doctor José Narro, y otros integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Nutrición, de Neurología, en fin, se dio un cuerpo colegiado magnífico para discutir los problemas de salud. Imagínense ustedes que como reacción pudiéramos tener el que la universalización de la salud, que es exactamente uno de los puntos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla acerca de la seguridad de la salud y de la garantía de seguridad de la salud, no condicionada ni a género, ni a sexo, ni a religión. Simplemente es el ánimo del espíritu del legislador el que trasciende en este momento a toda la sociedad en su conjunto. Pero no estamos tomando en cuenta las reacciones de la sociedad. Y los médicos y las enfermeras en 70 ciudades del país marcharon, junto a algunos en la Ciudad de México del brazo de la CENTE. Fíjense ustedes la importancia que tiene de hacer medidas a tiempo. ¿Por qué, Reina, cómo estás? ¿Por qué no tomar esas medidas preventivas? ¿Por qué no evitar que crezca el movimiento o los movimientos sociales? ¿Por qué son tan poco atingentes y tan poco certeros, y torpes y lerdos en su actuar el secretario de Gobernación y los demás? Estas negociaciones debieron haber empezado no antes de hace una semana, bueno, o una semana antes de los fallecidos del domingo, por Dios. Nos esperamos, Toño, un saludarte, esperamos a que exista el incendio para ir por el extinguidor, pero cuando uno corre por el extinguidor se da cuenta que no hay instalaciones para mitigar o apagar incendios. Entonces no estamos siendo preventivos, nos vamos a la corrección de la desgracia, a la corrección de la tragedia a destiempo. Entonces, no ha habido acuerdos en esas mesas, no sé hasta dónde puedan ceder las partes. El gobierno federal insiste en su reforma educativa. Entre paréntesis, les recomiendo que vean, seguramente tú has oído, Mari, Otoño, de quién es Manuel Gil Antón, que supongo que tiene alguna relación con Nacho Gil Antón de GNP, pero él es de un maestro del Colmex. Les invito a que vean mi video, lo subí también en el Facebook, diciéndole que la reforma educativa no es la reforma educativa, es la reforma administrativa de la educación. Y dice entre sus fundamentos que tenemos 31 millones de personas en rezago educativo, algunas, las menos, que no saben leer y escribir. Pero tenemos alumnos en las preparatorias incluso que el rezago educativo da porque no saben escribir o redactar una carta, o porque no saben leer en voz alta, o porque tienen carencias o deficiencias arrastrando durante toda su educación, desde la primaria y la educación secundaria hasta la preparatoria. No se diga la salida, a veces forzada por las necesidades económicas, y la falta de conclusión de los estudios en su oportunidad. Les digo todo esto porque acuérdense ustedes que las víctimas le sirven a los grupos políticos para sus causas. Entonces, si tuviéramos, desgraciadamente, me pregunta Roberto Rojas, y voy a ampliarlo, obviamente tenemos dos diferencias. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surge a raíz de que el Magisterio Nacional, incluido en lo que es el Sistema Nacional de Trabajadores de la Educación, son diferentes porque uno estaba capitaneado por el Baester Gordillo, el ACENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esa fracción del ACENTE con C, la diferencia es una C y una S, pero más bien la escisión, se dio precisamente por la inconformidad de estos grupos minoritarios de maestros que no están de acuerdo a los programas nacionales o federales que se manejan en el magisterio. La historia del magisterio es muy larga, no es la primera vez que se oponen, pero pues la CENTE, siempre hubo contubernios entre el gobierno federal y el Baester Gordillo, lo vivimos hasta la época antes entre Fox, entre inicio de Calderón, y de plano Peña
se aventó a decapitar a Elvester Gordillo, y todos ustedes saben la historia de esta señora, está en la cárcel, usaba recursos de procedencia ilícita, según se le demandó, y entonces la CENTE tuvo un cambio de dirigente, y la CENTE con C siguió a través de una lucha un poco más violenta, por supuesto, inconforme, haciendo plantones, paros, en fin. A lo mejor si gustan ustedes en otro programa les daré más información, o bien se los publico las diferencias sustantivas que hay entre ambos movimientos. Sepan ustedes que los que nos están haciendo un poquito de revuelo o de revuelta o un muchito o que nos traen vueltos locos a todos los transeúntes, porque no nada más el pecado es tener coche, sino también no poder llegar al trabajo, aunque vaya uno en camión y está el plantón, pues uno no se mueve. La parálisis de Oaxaca no es nada más por los maestros. Existe ahí un estado pues prácticamente fallido después de las elecciones, y mucho me temo que este desplazamiento que hubo de armamento, que hubo una logística impresionante, ha paralizado Oaxaca. No hay insumos, no hay alimentos, hay carencia de recursos, obviamente el turismo está muerto, están desgraciadamente acabando con el estado de Oaxaca. Ahí me cambio porque también les debo decir que en estos conflictos, que está en 8 columnas en el periódico Reforma, pues también la Coparmex se ha manifestado en contra de los legisladores. La negligencia, el nulo trabajo o la falta de operatividad del Congreso ha dejado entrever que no están dispuestos a que la ley de 3 o 3 de 3 los ataque a ellos, sino atacar a la iniciativa privada. Entonces, esta unión de patrones de la República Mexicana se manifestó en el Ángel de la Independencia, y ya se tuvo una entrevista con Enrique Peña Nieto en el que se le pide que se dé marcha atrás a esa ley por considerarse que no abona a la causa nacional y que más allá está generando nuevos conflictos. Pueden leerlo a todo detalle en las 8 columnas del periódico Reforma del día de hoy. Como siempre, los comentarios de la sal y de pimienta antes de entrar a tema. Me cambio de canal rápidamente. En el Foro de la Salud en México, que se celebró el 16 de junio, el jueves pasado, precisamente a estas alturas de nuestro programa, estábamos hablando de Rodrigo Velázquez. Robela, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué bueno que me ven, qué bueno que están con nosotros. Y después de que se hicieron ya las exposiciones correspondientes, me permití hacerles un resumen para que ustedes sepan exactamente cuál fue la exposición, y al final les voy a dar mis comentarios en forma breve. Tendré que pasar a darles, están comprometidos 2 temas más, yo creo que en la próxima entrega se los voy a dar, acerca de lo que son las reclamaciones de gastos médicos. ¿Cuánto nos cuesta una reclamación por diabetes o por cardiovascular o por algún problema de tipo canceroso? Y les voy a dar a conocer las cantidades, haciendo uso, por supuesto, de datos reservados y con confidencialidad. Solamente les daré las cantidades y los casos para que ustedes conozcan en términos generales cuánto nos está costando la salud privada. Porque la carencia de la salud pública pues sigue siendo el tenor de la problemática del Sistema Nacional de Salud, según lo plantea el doctor José Narro. ¿Qué dice el exrector de la UNAM y secretario de Salud, José Narro? Pues que la salud tiene que ser una condición sine qua non, quiere decir sin la cual no se puede dar la vida útil, ni la vida de felicidad o de, vamos a decir, de equilibrio que habíamos dicho al principio de nuestro programa de la salud. El equilibrio debe ser mental, debe ser físico, y si no se tienen esas capacidades no podemos desarrollar las dinámicas de todos los días en nuestras funciones o en nuestros trabajos. Esa salud debe estar incluida toda la sociedad, esto se llama la universalidad de la salud, porque une y articula, independientemente, ya lo dije, del género, de la organización o de cualquier medio político o ideológico o preferencia sexual. Eso es el prerequisito, dijo, para gozar de la vida, que está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que todos los mexicanos deberán tener esa protección en términos preventivos o restauradores. Dice que la cobertura universal es posible porque es un derecho a la salud, y que ese derecho no es una buena intención en la legislación, sino es
un reto de permanencia. Ese reto